Todo empezó cuando mi padre me señaló con el dedo durante el funeral de mi madre y me dijo con frío desprecio: «Devuelve el bolso o no vuelvas». Y yo me quedé inmóvil junto al ataúd, extendiendo la mano para tocar el viejo bolso verde, que yacía junto a las flores, no porque quisiera llevármelo, sino porque era el último rastro tangible de su presencia. Y cuando vi por el rabillo del ojo que mi padre me miraba con una mirada fría e indescifrable, comprendí que no era bienvenida allí, como si mi presencia les doliera más que la propia muerte de mi madre. Y mi hermana Victoria, vestida con las perlas que mi madre llevaba en ocasiones especiales, ni siquiera me honró con una mirada, como si me hubiera convertido en un mero fondo, una sombra que no merecía una palabra, un gesto, un suspiro. Y más tarde, cuando por la noche desapareció el bolso, ese viejo gastado, pero siempre limpio y ordenado, en el que mi madre guardaba notas y fotos de nuestra infancia, sentí que no solo ella se había ido, sino que todo lo que aún me unía a esa familia se había roto, se había desmoronado como cristal fino en la mano. Y antes de que todo explotara definitivamente, intenté ordenar sus cosas, sentir su cercanía a través del tacto de los tejidos, el aroma de su perfume, pero cuando abrí el cajón superior de su cómoda y vi que el bolso ya no estaba, mi corazón latía como un martillo y en mis oídos oía mi propia voz, quebrada, mientras decía: «Papá, ¿has cogido el bolso del ataúd?». Y él se volvió lentamente, como si hubiera esperado esa pregunta toda su vida. Sin responder, solo allí de pie, y Victoria entró en el pasillo con una copa en la mano, diciendo con aparente calma: «Tú, fuiste la última en estar sola en la capilla, tenías la llave de la entrada lateral, siempre guardabas una de repuesto, ¿verdad?». Y yo apenas pude levantar las cejas cuando ya me habían juzgado, ya me habían condenado, sin juicio, sin preguntas, sin piedad. Mi padre no lo negó, no me defendió, y yo podía gritar, podía llorar, pero en lugar de eso solo dije: «He venido a despedirme de mi madre, no a rogaros que creáis en mí». Y me fui, con el corazón tan pesado como una piedra y el alma destrozada por la decepción, y pasé toda la noche en un hotel barato, con café amargo y una ventana helada, tras la cual el frío era más acogedor que mi propia familia. No contesté las llamadas de Victoria, no leí los mensajes, pero al final contesté cuando llamó mi padre. Su voz era fría, extraña, solo dijo: «Tú fuiste la última», y se quedó en silencio, esperando a que confesara, y yo le pregunté: «¿Y qué significa eso?». A lo que él, tras un breve silencio, respondió: «Tuviste la oportunidad y el motivo». Y yo me reí brevemente sin alegría diciendo: «¿De verdad crees que robaría el bolso del ataúd de mi propia madre? ¿Para qué? ¿Por unos pocos dólares? ¿Por sentimentalismo? Si realmente piensas eso, entonces no estamos hablando de robo, sino del entierro de los restos de confianza que aún podían unirnos». Y cuando la conversación terminó, no hubo despedida, no hubo disculpas, solo un clic y silencio. Y fue precisamente ese silencio el que me lo dijo todo, porque la traición no siempre suena como un estruendo. A veces es solo una puerta que se cierra sin ruido, tras la cual te quedas solo. Y entonces recordé la cámara que había instalado en la habitación de mi madre después de que se cayera en el baño. Para protegerla, no para espiarla, la cámara estaba conectada a un disco que ni siquiera recordaba que todavía tenía. Así que lo saqué del cajón y con manos temblorosas empecé a buscar entre los archivos, uno por uno, hasta que encontré la grabación de la noche antes de su muerte. Me quedé paralizada. El corazón me latía como una campana en una catedral. Heis, click and reproducer, y vi a Victoria entrar en la habitación, moviéndose con seguridad. Rápidamente, abre el cajón, saca una pequeña caja de madera y coge un bolso, sin vacilar, sin emoción, como si estuviera cogiendo algo que le pertenecía, y entonces aparece. Su padre la mira, no dice nada, no la detiene, solo se da la vuelta y se va por las escaleras, como si nada hubiera pasado. Y entonces, ya no fue un shock. Era claridad, fría como el hielo, deslumbrante como el sol en enero por el Oslo. Lo sabían desde el principio, que no era yo. Pero era más fácil acusarme a mí, porque yo era la que se había ido de la ciudad, la que no había cumplido las expectativas, la que se podía sacrificar, y comprendí que no se trataba del bolso. Nunca se trató de eso. Se trataba de poder, de manipulación, de la necesidad de controlar la narrativa, así que empaqué el pendrive con la grabación. Imprimí la foto en la que Victoria sostiene el bolso y fui a su casa. Sin decir una palabra, sin lágrimas, solo con la verdad en la mano, encendí la televisión, conecté el dispositivo y les ordené que lo vieran. Miré sus caras, cómo cambiaban, cómo palidecían, cómo caían las máscaras. Victoria intentó defenderse diciendo: «No tenías derecho a grabar». Su padre guardó silencio. «Why yo solo the edge?»
No se trata de eso. Se trata de que me habéis dejado ser el chivo expiatorio. Se trata de que nunca me defendisteis. Y cuando me fui les dije todo, la grabación, la foto, la carta, no por venganza, sino por la necesidad de recuperar mi propia voz. Y luego volví a mi apartamento, miré una vieja foto de mi madre, sosteniendo una taza de té, en el jardín. Sentí su presencia más que nunca, y cuando las lágrimas brotaron, no eran lágrimas de debilidad, sino de purificación. Y entonces llamé a Nina, mi amiga de la universidad, que siempre me decía la verdad, que conocía la historia de mi familia como si fuera la suya. Guay solo mi di yo, por supuesto que te creo. Y luego me recordó la cámara que había olvidado, y gracias a ella, recuperé una parte de mí misma. Una parte que durante tanto tiempo había sido reprimida, ignorada, silenciada, y unos días más tarde, fui a la cabaña junto al lago, la misma a la que mi madre me llevaba de niña, donde me decía que ese lugar era solo nuestro, porque allí podía ser ella misma. Y cuando llegué, el aire olía igual, el bosque susurraba como antes, y me senté en el porche con una taza de té y comprendí que allí estaba yo, no como hija, ni como hermana, ni como víctima, sino como una mujer que había sobrevivido a todo lo que había intentado quebrarla, y se había convertido en alguien nuevo, más fuerte, no porque alguien la apreciara, sino porque ella misma lo había. Y así me quedé allí sentada, con el bolso que nunca me llevé, que luego me enviaron sin una palabra de explicación, como si alguien hubiera comprendido por fin lo mucho que se habían equivocado. Pero yo ya no necesitaba su reconocimiento, porque tenía la prueba, tenía la verdad y, lo que es más importante, me tenía a mí misma. Y fue allí, sentada junto a la chimenea, envuelta en la vieja manta de mi madre, la misma que nos llevábamos a la casa de campo cuando éramos niñas, cuando por primera vez en mucho tiempo sentí paz, no alivio, ni olvido, sino una paz pura e indiscutible derivada del hecho de que ya no tenía que demostrar nada a nadie, que ya no era una niña que suplicaba aprobación, una mujer que callaba para no romper el espejismo familiar, sino alguien que había visto con toda su brutal crudeza lo que es el rechazo, la indiferencia, la mentira y que, a pesar de todo, no había dejado que eso la marcara. Y aunque más tarde volví a la ciudad, ya no era la misma persona, ya no cargaba con una culpa que no era mía, no me escondía en la sombra de sus decisiones, ya no ansiaba su reconocimiento. Y cuando un día recibí en el buzón un sobre blanco, sin remitente, sin fecha, solo con un breve mensaje, tenías razón. Sonreí, no porque me alegrara, sino porque ya no esperaba nada de ellos, porque sus palabras ya no tenían poder para definirme, porque por fin comprendí que el hogar no siempre es el lugar donde crecimos. A veces el hogar es la paz en el alma, la propia verdad expresada sin vergüenza, es la decisión de marcharse sin gritar, de cortar no con un cuchillo, sino con el silencio. Y cuando fui por última vez al cementerio, sin flores, sin lágrimas, solo con una cajita con una bolsita de madera y una copia de la grabación que lo cambió todo. La dejé junto a la lápida de mi madre y le dije: te devuelvo lo que nunca debería haber pesado en mis manos. Gracias por verme, cuando los demás miraban pero no vía. Y cuando me levanté y me fui, no sentí remordimiento, solo claridad, como si el sol hubiera atravesado las nubes después de una lluvia larga y fuerte, y luego me senté en mi apartamento. Escribí estas palabras en un cuaderno que me regaló Nina, en cuya portada estaba escrito: tus historias son importantes. Y me di cuenta de que era hora de empezar un nuevo capítulo, ya no sobre el dolor, ni sobre el rechazo, sino sobre la fuerza, sobre el devenir, sobre el hecho de que toda mujer que haya sido engañada, menospreciada, silenciada, merece encontrar su voz y expresarla en voz alta, sin disculpas, sin miedo, con la plena convicción de que ella es la protagonista de su historia, no salvada por las disculpas de otros, sino por su propia decisión de no volver a callar. Y fue entonces, mientras escribí, cuando sentí que no estaba cerrando un capítulo, sino a la antigua versión de mí misma, la que seguía volviendo a la puerta que nadie quería abrir. Y ahora, de pie ante esa misma puerta, ya no llamo, sino que me doy la vuelta y me marcho, llevando mi historia como una linterna en la mano, segura de que, vaya donde vaya, nunca volveré a estar sola. Y aunque parecía que todo lo que había que decir ya se había dicho, que todo lo que había que resolver se había quemado en el fuego de la verdad, la vida, como resultó, no conocía el final de esta historia, porque unas semanas después de mi visita al cementerio, cuando por fin empecé a respirar más profundamente y a escribir palabras sin el dolor que me oprimía la garganta, recibí un mensaje de un número desconocido, lacónico, como escrito a toda prisa: necesito hablar contigo, tu padre no lo sabe. Y supe de inmediato que era Victoria,
porque nadie más escribiría con tanta tensión, con tanta conciencia de que todo lo que había sucedido seguía dentro de ella, como una astilla clavada bajo la uña. Y aunque por un momento dudé si responder, porque una parte de mí quería dejar atrás ese pasado, encerrado en una caja con la etiqueta no volver. Otra parte, la que aún cargaba con el peso de las conversaciones no mantenidas, escribió: quedemos donde todo terminó, refiriéndome a la vieja cafetería junto a la casa de mi padre, donde de adolescentes compartíamos una tarta de manzana y fingíamos ser diferentes de lo que éramos en realidad, y cuando entré, ella ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, girando nerviosamente la taza entre sus manos, como si todavía fuera aquella chica que nunca podía soportar el silencio más de 3 segundos. Me miró, y su mirada era diferente, no altiva, ni indiferente, solo cansada, como si llevara una carga interna que superaba sus hombros. Y antes de que dijera nada, ya sentí que no había venido en busca de perdón, que había venido porque no podía soportarlo más sola, y cuando me senté en silencio, dándole espacio, ella empezó a hablar, despacio, en voz baja, con una voz tan diferente a la que yo recordaba. No he venido a defenderme, he venido porque ha pasado algo. Y entonces me contó que su padre, poco después de ver la grabación, empezó a cambiar, no de forma violenta, ni visible, sino internamente, como si algo se hubiera roto en él, como si se hubiera mirado al espejo y hubiera visto por primera vez que no era el hombre que quería aparentar. Y que un día, por la noche, entró en su habitación y solo le preguntó: ¿de verdad lo hiciste? Y ella asintió, pero no porque quisiera confesar, sino porque ya no podía seguir fingiendo que no entendía el dolor que había causado. Y dijo que su padre se sentó en un sillón y lloró por primera vez desde la muerte de su madre. Silencio, con los ojos cerrados, como si sus lágrimas no fueran lágrimas de pérdida, sino de arrepentimiento por haber dejado que tantas cosas se le escaparan de las manos. Y entonces dijo algo que no me esperaba: quiero arreglarlo, Evelina. No por mí, Ann, por mamá, por ti, por lo que queda. Y la miré, y a pesar de todas las heridas que nos habíamos infligido mutuamente, no vi a la ladrona del bolso, ni a la favorita de mi padre, sino a una mujer destrozada por dentro, que intentaba por primera vez construir algo que no se basara en la manipulación. Why solo la DH empieza por la verdad. Y ella asintió, luego sacó el sobre y lo deslizó por la mesa diciendo: es el testamento de mamá. Tu padre nunca te lo enseñó. Y cuando abrí los documentos, me empezaron a temblar las manos, porque dentro había una carta escrita a mano, con una letra que me resultaba familiar, que empezaba con las palabras: si estás leyendo esto, significa que no tuve el valor de decírtelo a la cara, pero quería que supieras que eres mi mayo eres sorpresa, mi dolor más profundo, y mi mayo ere orgullo al mismo tiempo. Y antes de terminar de leerla, tenía los ojos llenos de lágrimas, porque cada palabra era como un bálsamo para la herida, como una mano cálida en la nuca fría, y al final había una frase: lo que quede de mí te pertenece tanto como a tu hermana, y si alguien dice lo contrario, que mire a su conciencia, no a la ley. Y ese fragmento bastó para que todo cambiara, para que sintiera que ya no era una intrusa en la historia de mi propia madre, que había estado presente en ella, aunque a veces en silencio. Y Victoria dijo que quería que volviera a casa, no como una invitada, sino como alguien que puede cerrar ciertos asuntos junto a ella, y aunque por un momento quise decir que no, sabía que ese viaje no había terminado, que el hogar a veces no es un lugar, sino el momento en el que alguien que te ha hecho daño empieza a comprender que debe repararse a sí mismo. Y volví, no al pasado, sino al presente en el que podía volver a sentarme en la habitación donde antes lloraba, pero ahora con una taza de té en la mano y la conciencia de que, si vuelvo a marcharme, no será por el dolor, sino porque realmente puedo elegir quién quiero ser y a dónde quiero ir. Y ese es el mayor regalo que jamás podría haber recibido, no el perdón, ni la herencia, ni la rehabilitación, sino la libertad que llega cuando ya no tienes que demostrar que mereces un lugar en la mesa, porque has construido tu propia mesa y tu propia silla, y te has invitado a ti misma a una conversación que por fin tiene sentido.